Bienvenidos, continuamos con el estudio del libro de Génesis en este nuevo ciclo donde resaltaremos lo más importante teológicamente. En el capítulo 1 y en el versículo 3 y 4 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5 dice: llamó a la luz día, y a tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día. Acá tenemos un detalle que es importante resaltar, ya que se menciona a la luz como algo independiente de las lumbreras. En el primer día Dios manifestó la luz y la separó de las tinieblas, pero fijémonos que en el día cuarto, recién en el día cuarto, Dios puso al sol y la luna para alumbrar en forma física la tierra. Dice el capítulo 1, el versículo 16: e hizo Dios vasos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y viene una frase importante en el versículo 17: y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana el día cuarto. Bajo una lógica analítica, es evidente que la luz del primer día no tiene una relación con la luz del sol y la luna del cuarto día. No vamos a entrar todavía a analizar el sol y la luna, vamos a analizar el fenómeno de la luz, porque es evidente que esa luz no es la luz en la cual vemos diariamente. Lo que sí, hay un descubrimiento de los fotógrafos que es bastante importante, que es que bajo una lógica lumínica, el sol no es la única luz que provee luz durante el día. Hay un misterio, un halo misterioso que grafica prácticamente, según los análisis, 3 luces para poder tener el espectáculo que tenemos hoy en día como el día. Me explico. Uno de los análisis hechos por algunos científicos decía que en el caso, sabemos que es una mentira, pero en el caso de que el hombre hubiese llegado a la luna, los contrastes de luz y sombra eran brutales, porque teníamos solo una luz, en este caso la del sol, alumbrando hacia la luna. Por lo tanto es luz y sombra, tal como si metiéramos una linterna dentro de una habitación oscura. Es luz y sombra direccional, lo que hace unos contornos bastante estrictos. Pero si nos fijamos en el amanecer previo a la salida del sol, ocurre una aurora, una alba. Casi es una hora antes de la salida del sol. Bajo análisis fotográficos se requiere una luz secundaria y una luz terciaria para poder imitar, por decirlo así, en un estudio, la luz ambiental del día. Y bajo esa misma investigación se dieron cuenta de que existía una luz no visible, por decirlo así, como emisión, no saben de dónde proviene, pero que está en el día manifiesto, porque no saben de cuál es su origen. Habría una posición de que uno de los reflejos, que es el que hace de repente que aparezcan estos círculos en el sol, sería la bóveda celeste, que es el domo que tenemos sobre nosotros, que ya lo vamos a ver más adelante. Sería un reflejo, como cuando con una linterna ustedes hacen el experimento de ver cómo se refleja la luz en el cielo de la habitación y hace un efecto de bóveda. En este caso, como es redonda, se provoca el fenómeno circular, que es por eso que los arcoíris son circulares, toman la forma del domo. Pero volviendo a la luz, esto es en lo científico. Nuestro espectro visual es limitado y ya es innecesario que repasemos que dentro del espectro lumínico visual somos absolutamente limitados. Por lo tanto, existen rangos visuales a los cuales nosotros no tenemos acceso. Pero por el hecho de que no tengamos acceso no significa que no existan. Y en eso debemos estar de acuerdo, que existen muchas cosas que no se ven, pero existen. Como el caso de la corriente en sí, la corriente eléctrica existe.
no la vemos. La vemos en un efecto como la luz, pero como corriente eléctrica no la vemos. También existe el viento, no lo vemos, pero existe. Vemos el efecto físico del viento, pero no lo vemos. Y así sucesivamente tenemos una infinidad de cosas que nosotros no tenemos acceso a ver. Como el mundo espiritual incluso, sin mayores análisis científicos. El ser humano común se ha dado cuenta que para que exista un día lo que llamaríamos perfecto, se requiere de 3 luces. En este caso sería la luz directa del sol, el reflejo en el domo, que hace el efecto de arco iris cuando hay humedad, y una tercera luz que sería la aurora, la que amanece, la que se expande por todo el cielo, que nosotros podemos solamente vislumbrar. Sería parte de ese efecto, sea la luz. Sería parte de ese mágico momento donde existe una luz que es como un manto, que maravillosamente se extendería sin necesidad de un sol sobre la tierra. Antes de que apareciese y fuese puesto el sol en su lugar y la luna en su lugar, que es un acomodo celestial que se hizo con respecto a la tierra, para facilitar la influencia respecto al crecimiento de plantas, el movimiento de aguas, etcétera, etcétera. Antes de eso, en los días anteriores, entre el primero y el cuarto, o sea, el primer día, el segundo día y el tercer día, fueron alumbrados con esta aurora, que sería para que aquellos madrugadores, sería como estar entre esa hora previa al amanecer, donde el cielo toma una tonalidad maravillosamente tenue, clara pero tenue, que es agradable porque es una luz muy atómica, muy atmosférica. Es maravillosa si la piensan. Esa es la luz del inicio. Pero más aún, en ese grado de dificultad visual que tenemos, esto es solamente el extremo de esa luz el cual vemos. Existe un ejemplo que vale la pena resaltar. Recordarán que en Egipto, en la época en que Moisés se enfrentaba a Faraón con las plagas, vino una plaga que era la plaga de oscuridad, dentro de todas las plagas que hubieron. Pero tiene algo muy particular esto, que pocos se han detenido a analizar. Porque existe una relación entre tinieblas y luz, que es como el yin y el yang. La luz real nosotros la asociamos con el sol y con las luminarias artificiales de nuestras casas. Y la oscuridad la asociamos con la ausencia de esta, o la ausencia del sol, o la ausencia de las luces artificiales de la casa. Pero esto es más profundo que eso. El texto nos dice lo siguiente, Éxodo 10, del 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Qué impresionante esto. Porque para cualquiera de los que han pasado 1000 veces por esta historia, pensarán de que fue como un apagón, ¿no? Nos bastaba con poner una cantidad de lámparas, de aceite o antorchas dentro de la casa, una hoguera dentro de la casa, y bastaba. Pero no es así. Esas tinieblas, las cuales incluso hoy desconocemos, iban a ser palpables. Tú estirabas la mano y sentías algo en el aire, gelatinoso quizás, esponjoso quizás, pero era palpable y realmente atemorizante, porque aunque pusieras tu mano en el rostro, no verías tu mano. Fue tan grave que en el versículo 22 dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Escuchen bien esto que continúa. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó en 3 días. Era tal la oscuridad que ni siquiera podías moverte, porque perdías el sentido de ubicación. Lo más lógico era quedarte donde estabas, y no podías ver ni siquiera a la persona que estaba al lado. Una oscuridad desconocida para la actualidad, que vuelve a existir para muchos,
Las tinieblas serían una oscuridad mucho más profunda. Pero observen bien el milagro que pocos han realmente exaltado en el nivel real de lo que es en este caso la luz y las tinieblas. Termina concluyendo de que todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo podía discernirse? ¿Qué espíritu maneja eso? ¿Quién administra eso? Que exista luz en una casa y densas tinieblas en la otra. Eso nos hace pensar que existe todo un mundo espiritual que desconocemos. Si existe esa luz inicial y esas administradas tinieblas, obviamente son manejadas a nivel espiritual. En Job 37 nos dice lo siguiente, 37:3, debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Su luz, la cual ordenó. Porque el ser humano, vuelvo a insistir, está ciego respecto a esa luz. Vemos el extremo, es casi donde se difumina la parte espiritual de esa luz con la realidad presente en el amanecer. Pero jamás nos hemos detenido a pensar de que esa luz matutina sea una luz independiente de la del sol. Pero el Salmo nos da un secreto. En el Salmo 36, el versículo 9 nos dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz, porque ahora no la vemos, porque ahora no la percibimos. Solamente puedes vislumbrar, como lo insisto, si madrugas y esperas el alba, puedes vislumbrar en ese tramo de una hora lo que es la luz divina, la que dejó realmente el Creador en este mundo. Porque independientemente de eso, los dos extremos, ya sea la luz y las tinieblas, fueron formadas por Él. No olvidemos que después de la muerte de Cristo hubieron 3 horas de oscuridad, de tinieblas. Y se repitió el mismo concepto de Egipto. Las personas tuvieron que quedarse inmóviles en sus lugares. El que iba caminando tuvo que detenerse, todos quedaron paralizados. Era una oscuridad tremenda, no vista normalmente, que no puede ser atenuada con luces de ningún tipo. Y que no olvidemos que es la misma que está profetizada para el tiempo del fin, que algunos conocerán personalmente, una pesadilla para algunos. Sobre todo para aquellos que le temen a la oscuridad, no poder hacer nada ni con el reflector más potente, que terrible ha de ser. Dentro de ese secreto, de esa espiritualidad de la luz, se nos empieza a graficar de que esa luz también es parte de los escogidos. Y en esas luchas espirituales entre ángeles y demonios respecto a los escogidos, es fácil entender que seamos visibles a gran distancia, porque estamos rodeados de un halo de luz. Y no es por santidad, sino que es por elección, llanamente. En Isaías 50, el versículo 11 dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de teas, y andáis a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Se refiere, místicamente, al hecho de que el ser humano confía en sus luces. Ahora podríamos cambiar eso más moderno. Vosotros encendéis luces, y os rodeáis de ampolletas, focos, faroles, y andan en la luz de vuestro sistema. No es esa la luz la cual realmente estamos hablando. Porque además incluso dice que el premio para los escogidos será la plenitud de la luz. Como dice en Isaías 61:3, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Alguien puede decir, no, pero esto está hablando de Jerusalén. No, en el versículo 8 demuestra que también está hablando de nosotros. Dice el versículo 8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Los escogidos. Lumbreras, luces sin tinieblas en sí. Y la comparación es lógica. Espiritualmente las naciones hoy en día están en tinieblas, en oscuridad. Y está amaneciendo sobre nosotros nuestro Creador. También no olvidemos que Jesucristo, aparte de Él mencionarse como la luz del mundo, nos dijo que nosotros también teníamos parte en esa luz, como dice el libro de Mateo, capítulo 5. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, Padre que está en los cielos. Si lo vemos literalmente, bajo ojo espiritual, ya sea de ángel o de Dios o de demonio, en esta tierra, en este momento está sumergida en una oscuridad espiritual. Pero todo aquel escogido por Dios y que recibe la luz del conocimiento más aún, es como una lucecita en una montaña. Porque una luz en el monte no se puede esconder, ni por muy pequeña. Quien ha estado en la cordillera sabe que la luz de un fósforo puede ser vista a kilómetros. Esa luminiscencia del cristiano es visual tanto para Dios como para los demonios, lo que indica que por esa razón son fácilmente detectados por los demonios, perseguidos y torturados a través de la historia, porque son muy visibles en el ámbito de luces y sombras de la parte espiritual. Para el ojo común nos vemos todos iguales. También dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un árbol. Lo que trata de decir acá, de que Dios no hace una elección de un hombre o una mujer de Dios y la esconde debajo de un almud, sino que esa persona comienza a resplandecer comparativamente con el resto, porque sus obras empiezan a ser distintas. ¿Y en qué empiezan a ser distintas? Bueno, de hecho, en una sociedad tan mercantil como la que tenemos, ese hombre es indiferente a las ofertas laborales o suculentas económicas y guarda el día de reposo en una época donde todo es competitivo. Ya eso lo hace distinto. Come diferente, come diferentes cosas. Es un tipo que está preparado para enfrentar una serie de anormalidades del ambiente. Está despierto al sistema para rechazar los venenos que existen en el ambiente, como las vacunas, como el flúor en el agua, como las contaminaciones de los pesticidas, las bebidas artificiales, etcétera, etcétera. El hombre de Dios es totalmente distinto. Es una sumatoria de elementos que lo hace distinguible en una masa. Mas el hombre de Dios los mira de lejos, no participa con ellos. El hombre de Dios tampoco es de tumultos, de masas. No busca pertenecer a un partido político, un club deportivo, una asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese hombre, cuando Dios lo enciende, no se esconde. No pasa desapercibido, por decirlo de otra forma. Por eso dice Lucas que nosotros somos hijos de luz. En Lucas 16:8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Muy significativo este texto. En este mundo se llaman habilidades. Un tipo muy próspero hizo una serie de negocios, supo comprar a los más débiles los terrenos en el momento preciso,
aprovechando información privilegiada, comprar ciertas acciones en el momento oportuno. Existe una sagacidad casi satánica en los grandes emprendedores de este mundo. En cambio, el Hijo de Dios es más que dado en eso. ¿Por qué no es sagaz? No tiene esa astucia que tiene Lucifer. Es distinto y nos nombra como hijos de la luz. Porque nosotros debemos desechar con todo nuestro espíritu las obras de las tinieblas. ¿Con qué? Con la armadura de la luz. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está amaneciendo, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando esta historia comenzó. Ya la noche está avanzada, se acerca el día de la venida de Cristo. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo se anda como de día? No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino que vistámonos del Señor Jesucristo, que es luz, y no proveamos para los deseos de la carne. Porque al fin y al cabo se va mezclando el fenómeno de la concepción, de la elección de los hijos, pero también con el conocimiento. El conocimiento también es luz, como dice 2 Corintios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz también está relacionada con ser alumbrado el camino por el conocimiento. También está relacionado con la elección. Entonces tendríamos 3 puntos. Una luz, un halo, una aurora que cubre la tierra cada día, demostrando de que Dios es accesible para los elegidos, y también demuestra que los elegidos también son parte de esa luz y se alimentan de ella. Y en conceptos está la sabiduría. Somos más buscadores de conocimiento. Nos importa saber, nos importa crecer, nos importa entender. El mundo en sí mismo se aclana, se agrupa en clubes deportivos. Los del Barcelona son del Barcelona, los de Real Madrid son del Real Madrid, y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre van separándose, y los de izquierda son los de izquierda, los de derecha, los homosexuales son homosexuales. Siempre todos se agrupan, todos tienden a aglutinarse, todos tienden a ser grupos que se van haciendo selectos en sí mismos. Nosotros debemos ser selectivos también. No podríamos juntarnos con un grupo de alcohólicos si no tomamos. Juntarnos con un grupo de amantes de la pornografía si no nos gusta la pornografía. Y esto incluye incluso a nuestra relación de pareja. Para aquellos defensores a ultranza en Babilonia de la forzada relación de pareja, este es un punto de autorización para separar aguas. Para Dios no es correcto que viva una persona en yugo desigual con otro que está en tinieblas. Si tú eres mujer y tu esposo llega ebrio, con olor a otras fuentes, obviamente él está en oscuridad. Ni por muy cristiana que tú seas, va a ser difícil que puedas conllevar el Evangelio. Si por el caso opuesto tú eres un hombre de Dios y tienes un demonio de mujer que abusa de ti, que te explota, hace zancadillas, te roba, te hace daño, es un yugo desigual, como lo dice 2 Corintios 6:4, y no está lejano al fenómeno de la luz y las tinieblas, porque lo dice de esta forma: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Se pueden juntar la luz y las tinieblas? Evidentemente no. Una habitación está oscura completamente y entra la luz y las tinieblas se van a correr o van a tender a desaparecer. Por lo tanto, no hay comunión, no existe la unión en eso. Ni existe la conversión tampoco. La mejor solución
es que esa mujer tome otro rumbo y ese hombre toma otro rumbo. En el último tiempo he podido darme cuenta que sin importar lo agotador que haya sido el día, lo extenuante que haya sido el día, que despierto a medianoche, con deseo de estudiar la Biblia, con deseo de conocer, de aprender, de desarrollar. Y es un instinto en el fondo espiritual de querer hacer vigilia, porque es muy importante el fenómeno de esperar la venida de Cristo. Sucede que hay un texto en Primera de Tesalonicenses que quiero que le pongan atención. En el capítulo 5, el versículo 5 y 6, nos dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Creo que se van a identificar muchos conmigo. Para algunos es preocupante el insomnio. Y sucede que es una expresión espiritual de espera. Cuando tengan ese insomnio, que les sea imposible concebir el sueño, ocúpenlo. Sáquenle partido porque su espíritu está llamándolos. Vayan a la oración, vayan a la escritura, vean un tema religioso, ocupen el tiempo en algo productivo, pero en lo espiritual. Y van a ver que realmente es el espíritu que lo está despertando. ¿Y es por qué? Porque el tiempo apremia. Por eso dice que no durmamos como los demás. Los demás todos, pero patitas sueltas durmiendo. Dice el versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen. Nosotros, como no somos gente normal, entre comillas, no dormimos como el resto. Incluso los que se embriagan de noche se embriagan, normalmente. Pero nosotros, que somos del día, o sea, de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, del amor, y con esperanza en la salvación como yelmo. Es muy importante hacer esa acepción. Como luz en esta oscuridad, nos levantamos de noche esperando el alba, esperando esa luz. Créanme que en el último tiempo, puedo decir 4 años, 5 años, y quizás un poco más, en muchas ocasiones esperé el alba, en muchas ocasiones, algunas en aflicción, otras en llanto, otras en angustia, otras en gozo, por haber encontrado una perla en la Escritura. Pero de un tiempo a esta parte, despierto a medianoche y hago vigilia, no voluntariamente, que quede claro. Mi espíritu me despierta y me vengo a estudiar. También es un gancho de la luz y las tinieblas. Como resumen, porque ya nuevamente nos pilló el tiempo, podemos decir entonces que existe una separación entre el primer día de creación, donde Dios crea la luz y separa de las tinieblas, que también las tinieblas son creación de Él, así como los demonios son tinieblas y son creación de Él. Luz, tinieblas, graficado en una percepción que es casi una hora diaria, donde la aurora lo cubre todo, donde los fotógrafos se dieron cuenta que tenían que existir luces anexas para que esa luz del día no fuese tan contrastada. Trato de decirles es que la luz de Cristo está presente en nuestras vidas en forma diaria. Está ahí, al amanecer está ahí, y durante todo el día y durante toda la noche está ahí, porque no conocen ustedes todavía las tinieblas reales, ni tampoco conocen la luz real. Espero que hayan comprendido de que también es parte de la luz la elección, es parte de la luz el crecimiento, es parte de la luz el entendimiento, y es parte de la luz con quien nos juntemos. Espero que lo entiendan, que Dios les bendiga, y hemos dado un pasito más en este estudio del libro de Génesis. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana.